Mamato, que le gusta mucho el tema que vamos a tratar a continuación, porque es usted es una belgraniana. Sí, Como quien dice. no sé si soy, pero Matilde Belgrano. es uno de mis próceres preferidos. Está Caro Díez, actriz, directora, escritora, da clases de escritura, de yoga. Matías Tamburri, músico, actor, docente, productor, director. Vamos a hablar de una propuesta súper interesante sobre Belgrano, que se llama Che Manuel, que se va a poder ver el sábado 28 en el Teatro El Círculo. Hace mucho tiempo están trabajando en esto y queremos saber mucho más. ¿Qué tal, Caro, Mati? ¿Cómo andan? Muy bien, buenas tardes, gracias por invitarnos. Bienvenidos, bien, bienvenida. Muy bien. Gracias por la invitación y por el espacio para poder contar un poco lo que estamos haciendo. ¿Cómo es contar un poco? Porque la verdad que esta propuesta es súper sí, power. Y aparte contar a Belgrano, digamos. Contar a Belgrano ya es todo un desafío. No, Veo que hay un recorte que van a los últimos días, pero cuéntenos conceptualmente, bueno, ¿de qué va Che Manuel? Bueno, va de un montón de esfuerzo de momento y con mucha expectativa de que el sábado, cuando la mostremos en el Teatro del Círculo, este sábado 28 a las 20, se logre lo que venimos proponiendo desde, por lo menos hace un par de años, en el proyecto original, porque es una ópera inédita que compuso Enzo Giraudo con libreto de Tito Busso y al cual Carolina y yo nos sumamos hace aproximadamente 7, 8 meses atrás, de septiembre, haciendo primero un trabajo de reacomodamiento de algunos textos y en función de lo dramático y de proyectar un poco cómo era montar una ópera. Y bueno, primero hicimos ese proceso y después nos embarcamos en la producción y ahí empezó otro gran proceso bastante laborioso porque implica un montón de artistas en escena, ¿no? Somos más de 100 en el equipo. ¿Habían hecho ópera ya? Yo tuve una participación en el 2023 con la gente del estudio de ópera del Círculo, que les mandamos un saludo porque todos los solistas se han formado ahí, de Che Manuel, y contamos con Rocío Carabajal y Vanessa Moreira, que son parte también del estudio de ópera, así que en su momento tuve esa oportunidad, pero como libretista. En este caso, como bien decía Matías, estamos desde el comienzo con la dramaturgia, lo cual también nos llevó a una aventura de investigar la historia, de encontrarnos con cosas maravillosas y por eso también acrecentar un poco la obra, porque daban ganas de que entre todo, realmente, porque por el ejemplo de la historia de este hombre, básicamente. Claro, porque también dentro de los próceres que tenemos en nuestro país, Belgrano es es mi mirada, ¿no? A ver, pero creo que coincidimos. Pero es como el menos polémico. Es al único al que no se le puede reprochar absolutamente nada. Es como impecable desde el nacimiento hasta la muerte y también, bueno, por eso quería preguntarles, o sea, qué fragmento, qué es lo que cuentan de él, bueno, cómo fue toda esa experiencia de búsqueda. Tomamos como recurso parte de lo que estaba en el primer texto dramático, que tenía que ver con algo que él acarrió hasta los últimos días de su vida, como una especie de no poder perdonarse no haber puesto a su hija en el testamento. Y a partir de ese hecho empezamos a narrar un recorrido de su vida, pero lo planteamos sobre los últimos días de Belgrano, haciendo hincapié sobre todo en la figura humana, más allá de los hechos históricos que aparecen obviamente en la ópera, con distintos cuadros, los hechos importantes, ¿no? La creación de la bandera, la Revolución de Mayo, el éxodo jujeño, la declaración de la independencia. Son 4 hechos históricos que aparecen a lo largo de la ópera, pero sobre todo hacemos hincapié en lo que le pasaba a él como ser humano. ¿Cómo es el juego ahí entre la música y la actuación? ¿Qué desafío que es para, sobre todo, un grupo tan nutrido? Y tan heterogéneo. Y la historia también. Sí, o sea, música, actuación, historia. Sí, de hecho, como decía Matías, ya en el origen del texto estaban estos hechos históricos y la cuestión de él con su hija, pero a medida que íbamos investigando, agregamos cosas que son documentales, que hay como partes ya documentales, biográficas de su vida. Y en cuanto al elenco, es muy diverso, porque hay solistas profesionales que vienen trabajando en la lírica hace años, o de toda su vida, y tenemos coros, un coro, la Eulogia Coral de Diego Petrelli, que
la mayoría de ellos es la primera vez que está en un escenario. Una gente maravillosa, también con un espíritu belgraniano que no se puede creer. Claro. Y creo que si no fuera por el espíritu de él mismo, de este prócer, no sé cómo se sostendría, porque somos 50 personas o más en escena, más los 35 de la orquesta, más todo el que equipo que dirige está el maestro trabajando atrás. Fernando Claro. Ciraolo, claro. Entonces un montón de gente. Espectacular. Sí. Y el trabajo sobre la actuación y sobre la propuesta estética a nivel actoral, bueno, era buscar un metalenguaje que nos pudiera convocar a todos, porque la propuesta estética y escénica en general es una multiplicidad de lenguaje. Hay cine hecho por el equipo de Cristina Cabruja, bueno, además obviamente también tenemos escenografía, vestuario, todo lo que normalmente acontece en una ópera, pero parte de lo musical también tiene una multiplicidad de lenguajes, porque si bien suena todo como sinfónica, los recursos musicales que se utilizan o los ritmos no son los típicos de los europeos, digamos, entonces Claro. están mezclados y mechados con música popular. Y autóctona. Y autóctona, Sí. y parte del coro también viene del canto popular, entonces el coro está mezclado con la lírica, el canto popular está mezclado con la lírica, es una multiplicidad de lenguajes que, bueno, apostamos a que todo eso converja como converge de alguna manera la multiplicidad de identidades que tenemos en este país, y un poco eso está representado desde nuestro origen, esta multiplicidad de cosas que acontecen al mismo tiempo y que tratan de que se aúnen, y cómo se puede plasmar eso en escena con como decía Caro bien también, mezclando, ¿no? actores del teatro independiente que nosotros convocamos porque los conocemos, porque venimos de ese palo, mezclado con cantantes líricos profesionales que vienen del palo bien de la ópera, también con El Cuarteto Caré. el Cuarteto Caré, que viene del canto popular, los coros de la Eulogia, que también vienen de ese lado, el coro del Jockey, que viene con otra iniciativa, pero también se suma a este Y la canto Orquesta popular. Sinfónica del Centenario, es como bien diverso, bien, como la Total. historia misma. No, para gestionar toda esa gente. No, aparte, a veces gestionar mira, acá nos dice alguien, ella impresionante actriz, la vi en un microteatro, lo digo como espectador, digo, alguien que te ve en una obra de microteatro, alguien que te ve en una obra de pequeña escala, como las que habitualmente laburan. Digo pequeña porque son grupos más reducidos. Sí, claro, Muchísimo, sí, ¿no? sí. Como son los escenarios también que tenemos aquí, Total. o los teatros independientes que tenemos en la ciudad. Montar esto desde todas estas aristas lo vuelve, además, a una figura tan emblemática para lo que representa Belgrano y su historia, en nuestra historia, un acontecimiento realmente. Así que vaya, sí, desafío. Han tomado, la pregunta es si se plantean una única función, porque veo que justamente el Teatro del Círculo es el lugar apropiado por la dimensión y demás. La acústica. La Sí. acústica no lo veo muy trasladable al Bueno, proyecto. la idea es que 35 sí, músicos, no. pero Claro. en realidad buscamos como primera alternativa el círculo, y Bien. hay que agradecer porque se han portado muy generosos con nosotros, porque tiene el foso, porque la orquesta Total. va en el foso y nos permitía hacer el despliegue escénico tal cual como debe ser en la ópera. En las posibilidades de seguir avanzando y hacer otras representaciones, no sé si serán en el círculo, todo esperamos y tenemos expectativa de que lo del sábado salga muy bien para poder seguir haciéndola, pero si no es en el círculo tenemos manera de adaptarla como para poder llevarlo a otros teatros. Hemos ensayado mucho en el Teatro La Comedia, a la cual también le agradecemos mucho, Sí. y realmente en ese escenario también se ve, habría que ver ahí cómo se acomodaba la orquesta y Claro. todo, pero es probable que el proyecto se pueda adaptar, o también para... Puede itinerar. Sí, puede itinerar, o también para que sea convocante para la parte educativa, digamos, Total. y para que conozcan Claro. todo, ¿no? Desde el punto de vista de lo Espectacular. histórico por un lado, y la experiencia de una ópera, que no es algo que suceda Que habitualmente. eso es lo más lindo cuando lo contamos, porque no solo no hay ópera autóctona, local, Total. hecha acá, sino que mezcle la historia con el arte, es para apto a todo público y Hermoso. además un montón de personas que dicen, es el momento para esto también. Si no se habla hoy de esto, ¿cuándo? Total. No deja de ser un acto revolucionario, tratar Totalmente. de mezclar. Yo ayer en la marcha justo marché delante de un movimiento que era Movimiento Federal Belgraniano. Fue una pura casualidad Es que como que estaba te ahí. te das dije, vuelta y bueno, lo ves ahí. claro, sí, Son- lo veo por todos lados. Mirá Las señales. los mensajes que nos llegan, viste, anoche nos vigilaba. Ayer era, Sí. todos los días es muy imponente
ese Belgrano de Ron, allí, Ajá. que de verdad te mira muy power. Cuando subís, porque vas en coche, por la subidita, es un viaje, pero en un acontecimiento colectivo y tan potente como el de ayer cobra otra dimensión. Totalmente. Me pasó lo mismo con Juane, que total. Está en el pasaje. que está en el pasaje Muy y me imponente pasó esa ayer, imagen. digamos, lo ves cualquier día y es fuerte, pero ayer cobra un sentido Yo tremendo. tuve el día que lo pintaron y sigue siendo Total. fuerte como en el primer momento. Total. Sí. Gracias, Hugo, por el mensaje. ¿Qué nos pregunta la gente por aquí? ¿Hay escenografía y vestuario? Claro. Sí, la escenografía y vestuario viene toda de Máximo Paz, de donde es Enzo Guiraudo, el autor. Que eso también es muy interesante porque participa gente de Máximo Paz y de distintos lugares de Santa Fe. Cuenten Ay, quién qué es bien. Enzo, para quien no lo sabe. Enzo es un compositor que quizás casi todos los reconozcan porque fue parte de Los Trovadores. Entonces, bueno, él se dedicó durante muchísimos años a la música popular. Tuvo un break en el medio donde él decidió no seguir ni componiendo ni actuando en vivo. Y bueno, hace 4 o 5 años en el proceso de pandemia empezó con esta loca idea de montar una ópera que en principio estaba compuesta como ópera, pero no tenía definido cuál era el planteo estético que se iba a hacer en escena. Cuando a nosotros nos llega la propuesta, a través de Néstor Zapata, que lo quiero mencionar porque fue él que nos acercó el proyecto, decidimos que, por lo que escuchábamos y por lo que veíamos, que tenía que ser ópera, sí o sí. La composición es magistral, no tiene nada que envidiarle a otras grandes óperas. Parte de los arreglos, casi todos los arreglos lo hizo Enzo, pero en colaboración también con su hijo, que es director de orquesta, que trabaja en el CCK y que trabaja a nivel nacional y por todo el mundo. Así que tiene unos arreglos maravillosos y una composición que es extraordinaria. Qué bueno. En lo personal, ¿qué no tenían de Belgrano que le llamó la atención cuando se metieron a fondo a estudiarlo para narrarlo de esta forma? Yo no sabía que tenía tantas enfermedades ese hombre en los últimos tiempos de su vida, terrible. El caer en cuenta de que una persona que no se preparó militarmente fue a pelear igual, pudiendo elegir otras cosas para hacer o defender desde otro lugar, Totalmente. ir a poner el cuerpo y dejarlo literalmente en batalla, y que a los 50 años su estado de salud estuviera tan deteriorado y solo, sin dinero y demás. Una cosa es que te lo cuenten o que se diga como una frase de libro, y otra cosa es indagar un poco más y decir esto fue tiempo, esto es pedir prestado dinero para viajar de Tucumán a Buenos Aires, a aquellos por los que peleó que le den la espalda, ver con quién contaba y con quién no, esa última soledad, que eso para mí es lo más maravilloso que eligieron, porque cuenta la historia que esto comenzó en pandemia, cuando Tito y Enzo se juntaron a armar esto. Y así como a ellos les afectaba esta cuestión del hombre en sus últimos días con su arrepentimiento o la duda de si haber hecho bien o mal en dedicar su vida a algo que quizás no está retribuido, el agradecimiento no lo sintieron, eso atraviesa toda la obra. Entonces, a mí en lo personal, por lo menos, y creo que nos pasa a casi todos los que somos parte del equipo, eso es impresionante porque no hay con qué compararlo. Como Total. vos decías antes, el subtítulo de la obra es cuando las palabras coinciden con los hechos. Y lo puso Osvaldo Buzo en un comienzo y sigue siendo así. Sí, Por sí, eso es como una irreprochable. coherencia la de Belgrano en su vida increíble, maravillosa. Claro. Y me parece que más allá del resto de los próceres que nada, no conozco la vida de todos y en profundidad, digamos, pero sí esto de él que mostraba una coherencia en lo que digo, lo hacía y por suerte la historia lo sigue convocando. O sea, Belgrano es uno de los próceres más convocantes que nosotros tenemos. Yo le diría que está buenísimo que se convoque más, ¿no? Porque los valores, el marco desde donde veía, su marco teórico que coincidía con su vida. Volviendo a lo que planteaba Fede recién, a mí una de las cosas que sí descubrí, porque en otro momento había tenido acercamiento, porque me tocó hacer Belgrano, allá en la recreación, en la visita guiada, o porque una vez me tocó hacer actuar de periodista que entrevistaba, que llegaba a Rosario, obviamente investigaba sobre Belgrano. Entonces, de alguna manera había tenido algunos conocimientos sobre el prócer. Pero lo que a mí me sorprendió, sí, que leímos con Caro en el repaso histórico que hicimos previo a hacer parte de la reescritura, tenía que ver que era una persona con profundos conocimientos filosóficos, y la forma en que hablaba
y la forma en que se manifestaba era de una persona sumamente convencida, no solamente de sus palabras, sino de sus acciones, y que lo sostenía. Era una persona muy educada, muy instruida, y eso lo sostenía permanentemente, ¿no? Uno se imagina que podría ser un poco más, no sé, más pasional, que también lo era, porque hemos leído también que era muy pasional, digamos, pero era una persona que no perdía el eje de lo que enfocaba nunca. Sin pasión, no lo perdió nunca, ¿no? Y le costó todo, ¿no? Porque sin pasión no puedes hacer nada de lo pobre. que hizo. Lo último que enteré fue por Ron, que tenía un problemita en el ojo, tenía un lagrimal que siempre lo tenía mal traer. Entonces siempre andaba con un ojo muy rojo. Se lo vamos a contar a Martino Taduy, que es el protagonista, para que lo tenga en cuenta. Decirle que lo tenga en cuenta. Yo llegué a esto por Ron, que lo pintó ahí, le quedó muy bien. Dice que al principio trató de reflejarlo tal cual él sufría esta problemática. Yo la investigué ahí. Sí. Necesito un poco más de. Bueno, igual la última que le faltaba, porque por dentro estaba roto de todas maneras. Adentro estaba roto totalmente, pero viste que después es que qué figura queda o se hace de. Claro. De hecho, una de las cuestiones más locas era que investigando, en ese momento que dice Matías, había discursos contradictorios, desde el nombre de qué médico lo atendió primero y cuál después, desde qué pasó con la hija, quién lo crió, cuál fue el hermano, qué tal cosa la hermana. Hay una parte de la historia, como pasa siempre, que por eso está bueno también mover y dejar a la vista lo que sí sabemos y lo que sí se sabe, porque todo lo demás no se quedó sabe en el demasiado, tintero, claro. exacto. Tenemos su registro. Qué buena oportunidad de ver Che Manuel este sábado 28 en el Teatro El Círculo, una ópera original de la ciudad de Rosario inspirada en la vida y obra del prócer nacional Manuel Belgrano y sus últimos días. Si ya fuiste a recorridas, si ya fuiste a museos, si ya viste películas, documentales, tenés los libros de Piña a todos. Si sos de indagar fuerte, profundo en la obra, esta es una otra puerta de ingreso a los últimos días de Manuel Belgrano. Conceptualmente, Che Manuel es una propuesta muy heterogénea, como nos están contando Caro Diez y Mati Tamburri, aquí con mucha gente de la ciudad y alrededores trabajando desde hace un tiempo considerable para mostrar esto en la ciudad. Así que ahí, este sábado 28 en el Teatro del Círculo. Sí, a las 20, porque viste que los sábados porque los sábados uno decía a la noche, decía a las 9. No, si van a las 9 no van a llegar, es a las 8. ¿Es como antes o como después? Yo te diría que comas después. No porque lo que coma te vaya a caer mal, pero quiero decir, si vas a las 8, entre los dos primeros actos, el entreacto, el métier que se hace en el medio y el acto, van a ser 2 horas, así que salí a las 10. Perfecto, bárbaro. Y va a estar bárbaro. Y quiero agregar, si no sabes nada de Belgrano, también podés venir. Total. Si tenés 20 años, sos muy joven, nunca fuiste a la ópera, precios populares, accesible para todo público. Incluso si nunca viste ópera, que es también lo más común que con lo que se van a enfrentar. O sea, mucha gente va a flashear no solo con lo que va a ver de Belgrano, sino con ver ópera, que no es un género, digamos, y con orquesta en vivo, los solistas son impresionantes, todo el elenco es increíble. Y es destacar, que la orquesta está en vivo, porque muchas veces vemos ópera, pero la orquesta no está en vivo. El total de gente que labura... Somos más de 100. Más de 100. En escena 85. 85. Claro. Wow. Es un montón de gente. ¿Dónde saco la entrada? En Ticketek o en el teatro, porque creo que en Ticketek ya volaron. Ok. Así parece, así que pero sigan insistiendo, así se repite. Obvio. Obvio. ¿Y puedo ir con infantes? Sí, totalmente, apto para todo público. Apto todo público, el sábado 28 de marzo en el Teatro El Círculo. Che Manuel, gracias por venir, Caro y Mati. Gracias a ustedes y hermoso programa. Que anden bien. Gracias. Igualmente, gracias. La mejor para todo ese equipo. Wow, coordinar. Lo que debe ser el grupo de WhatsApp. Nosotros a veces nos volvemos ¿Tiene un locos, grupo ¿Tiene un grupo de WhatsApp de Che Manuel? Una comunidad que son locura, 19 grupos. Claro, una locura. Acá están diciendo, nos llega un mensaje que dice, no hay más entradas, ¿habrá otra función? Ojalá. Acérquense a la boletería. Nos enfocamos en esta, pero... Ok, pero cuando decís Mira que yo quería otra función, ¿pueden hacerla el mismo día o si hay otra función la van a programar? Habría que programar.
programarla. Bien, bueno. Pero bueno, esperamos que, Es que seguramente vaya se bien van a y agotar haya estas- necesidad. Pero en la de que- boletería hay. Bien. Hay. Acérquense En a boletería Excelente. todavía hay. Excelente. Gracias, Mati. Gracias a Caro. ustedes. Gracias a ustedes.